Ya, partimos grabando y voy a compartir la pantalla para poder ver los otros problemas. Eh, Como le dije a algunos que se habían conectado antes, eh, estuvimos viendo un poco con los ayudantes las respuestas y estaban bastante buenas. La parte de la parte B, con mucha gente tenía como exactamente lo que se esperaba y igual eran más o menos abiertas. Por ejemplo, la B era suficientemente abierta, así que todo lo que vimos, o en su gran mayoría, cumplía bastante con lo que se pedía. Así que pasemos con a la P2. Aquí se nos da un modelo ya obtenido, porque la constante B y la constante C, acá no es CU como si fuera algo, es C por U, por la entrada. La constante B y la constante C son conocidas, ¿ya? Em, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar predicciones a uno y dos pasos. Eso, no sé qué tan en profundidad lo vieron, pero sé que lo vieron en el auxiliar 4. Y eh, bueno, si es que tienen preguntas de eso, lo pueden hacer ahora o después también, pero por lo general acá tienen que... em, el problema que podrían tener es lidiar con el delta, porque que por lo general uno ocupa, eh, cuando saca la estimación, trabaja con la esperanza, y la esperanza del error al final se va a cero, y ahí uno hace los términos más simples. Y podrían tener problemas con el delta porque tendrían que sacar el delta de ahí, de su interacción con el error, para que pudiera darse eso, y el delta entonces tendrían que pasarlo para el otro lado de la ecuación. Aquí atentos porque se espera que obtengan igual. Hay que plantearlo igual, no hay que obtener los resultados, pero se espera que se trabaje o que se planee trabajar con el delta U. Entonces quizás tiene sentido sacar el delta del error. Y en el caso de que esté con el i, no sé si lo en el auxiliar, pero ahí uno puede ocupar la propiedad de que el delta era 1 menos z a la menos 1. Y ahí operar. Y ver qué es lo que sale. El resto es similar a lo que deberían haber visto en el auxiliar, que uno hace la predicción y después al siguiente paso ocupa la predicción que calculó antes, por lo general. Em, Eso por esta parte. Después la parte B, diseñar el controlador predictivo. Acá es diseñar el diagrama de bloque. Por ejemplo, no sé, el controlador le llega probablemente la referencia. El controlador, por lo general, siempre es lo que se obtiene del controlador es la acción de control, o sea, luz. También tendrían que tener la planta. Pueden incluir de qué es la planta, cuál es la entrada, o los parámetros que se ocupan también. Podrían ser las entradas a este bloque. Ahí tienen que ver cómo lo dibujan. No es tan, no es una respuesta tan cerrada, pero mientras incluyan las cosas que se necesitan, está todo bien. Y el método de optimización, también lo vieron en ese mismo auxiliar, si no mal recuerdo. Y es, al final es igualar no, no sé si lo puedo decir, pero lo vieron en ese auxiliar, así que deberían ver cómo se hace eso. Pero es plantear el método, no es resolver todas las ecuaciones. Es proponer el método, explicarlo, si quieren resolverlo o avanzarlo un poco, igual mejor. Y los parámetros de sintonía, por ejemplo, cuando uno trabaja con el controlador PID, los parámetros de sintonía son las constantes que van por cada término. Como, al final son los parámetros que uno puede regular para que el controlador se comporte distinto. Acá, ¿qué parámetro tenemos para ver eso y cuál es como su efecto? Si es que lo pueden decir mejor todavía. Y las ventajas y desventajas, o sea, mentira, solamente las ventajas. Solamente las ventajas. Y como, eh, más que o sea, sí, las ventajas, a qué ayuda en este controlador en comparación a otros, qué es lo que incluye, o quizás venga por esta misma función. Ahí tienen que ver, hay más de una respuesta, pero hay, eh,
Ahí tienen que ver qué es lo que se incluye en esta función de costo que no se incluyen en otras funciones de costo. Quizás, por ejemplo, cuando uno tiene un PID realmente no incluye, no es tan inteligente la función de costo. No incluye, no sé, ciertas partes, no se divide tampoco. Eh, ya, pasemos a Una la... pregunta. Sí, ¿Cuáles son sus Esteban. ventajas? ¿Cuáles son sus ventajas? Se refiere a podría dar la respuesta, no, no sé, pero en verdad mi pregunta sería, ¿cuáles son los parámetros de sintonía? ¿Qué se refiere con parámetros de sintonía? Eh, ya, por ejemplo, cuando trabajáis con el controlador PID o PI, teníais ciertas constantes que ¿Ya? lo ibais variando y que probablemente en algún ramo te hicieron variarla y decir como, "Oh, mira, si variáis, el controlador funciona más fuerte, más despacio, más, da menos tiempo, más tiempo". Al final son los parámetros que modificáis en el modelo para, Ah, ya. para que tenga un resultado distinto, dadas las mismas Ah, vale, entradas. vale. Ahí podréis ver qué parámetro tenía acá que te ayude para eso. Claro, como mirar la ecuación y ver qué onda, qué puede ser. Sí, Vale, vale. sí, probablemente deberíais poder verlo como acá. Ya. Eh, Em, eh, Perdón, una pregunta también, sí. que en la parte A dijiste sobre la esperanza, pero ¿se puede usar otra forma Ah, también? sí, 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 sí. Sí, ustedes, sí, es cierto, podrían hacerlo de dos formas. Creo que están hablando de la ecuación diofántica, ¿no? Sí, esa misma. Sí, pueden hacerlo de cualquiera de los dos métodos. Ok, gracias. Sí, ya. Y en cualquiera de los dos métodos den por hecho que conocen el B y el C, y bueno, ahí avanzan. Y si quieren asegurarse que se lo pueden hacer de los dos métodos para saber que obtuvieron el resultado, bueno, igual, si tienen el tiempo también. Si no, cualquiera de los dos métodos es válido. Ya, pasemos a la pregunta 3. Después igual podemos volver a la pregunta 2. Ya, acá se tiene el estanque. Leámoslo mejor. El estanque cuenta con una bomba ubicada en la parte superior, la cual entrega un flujo variable de agua. Este flujo puede ser manipulado por medio de un variador de frecuencia, el cual puede ser variado de manera porcentual de 0 a 100%. Considere, por sus restricciones de funcionamiento, el nivel de estanque no puede sobrepasar 60 centímetros. Asegura un tiempo de estabilización de 10 segundos de lazo abierto. Acá las preguntas son conceptuales, no tienen que hacer mayores cálculos. Entonces propongo una metodología que permita encontrar los datos con los cuales entrenar el modelo, las características de la señal de entrada. eh, Ahí es más conceptual. Proponen un modelo y ven cómo podría funcionar. Ahí después les dan que planteen un modelo ARIX eh, y les dicen orden 3 máximo, ustedes pueden ocupar ese u otro y especificando la entrada y salida, pero es más conceptual que se entienda que saben cómo se aplicaría el modelo, no es para hacer los cálculos en sí. Como les conversé antes, acá la parte de identificación, probablemente explicaron el concepto de identificación y el proceso de identificación en el auxiliar 1 con Valentina. Entonces debe ser algo muy parecido. em, Cómo determina el número óptimo de regresores. Hay ciertas métricas para saber el número de regresores, quizás como podrían ocupar esas métricas, ver cuáles hay. Y las ventajas del modelo ARIX por sobre el ARIX. Bueno, siempre hay una ventaja como obvia o más directa, que viene dada como por el mismo significado de su sigla, que se tiene en el integrador y que podrían ver qué es lo que se gana con el integrador. Em, bueno, de hecho, esta parte también
es bastante similar al proceso de identificación, porque al final la metodología es como para sacar las muestras al final. Em, y para sacar las muestras tienen que saber los rangos que tienen y el tiempo de muestreo, por lo que tengo entendido, la profesora le habló de según el tiempo de estabilización, cuál era el tiempo de muestreo que tenían que calcular, más o menos. Esto no es como una matemática exacta, son más tendencias que se tienen dadas como por la práctica. Entonces ahí por lo que dijo la profesora, un aproximado igual de qué tiempo se daría, cómo tendrían las muestras de la práctica. eh, es muy conceptual y casi que ni afecta el proceso que estemos hablando, sino que es como algo que debería darse. Igual estos datos los tienen que ver, por ejemplo, este límite es clave para saber cómo, no sé, por ejemplo, si queremos mostrar con una señal APBRS, tenemos que saber todos los límites que tenemos, los tiempos de cada dato que obtenemos. Ahí tenemos que ser cuidadosos y poner todo eso. Eh, Esta es una de las partes donde entre más información entreguen, más demuestran que saben y es mejor para su respuesta al final. No sé si tienen preguntas de la P2 o de la P3. Rafa, yo tengo una pregunta. En la Sí, parte B, cuando dice orden máximo del sistema 3, no me queda claro si ese es como el NA, o sea, como el orden de mi A, el orden de mi B, o la suma de ellos. es la cantidad de regresores. Básicamente podía agarrar, tener tres regresores de B para atrás y tres regresores de A para atrás. Ah, ya. O sea, podría tener entonces como seis componentes. Sí, Ya, súper. Gracias. sí. Pero igual es máximo. Si no quieren complicarse y hacerlo, por ejemplo, con dos regresores. Ya, Es para que entiendan, para que ustedes puedan explicarnos que entiendan la arquitectura de esto, como la ecuación y cómo sería. ya, bacán. Gracias. De nada. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Igual vamos a estar pendientes a los correos, intentar estar pendientes dependiendo del horario, pero quisimos hacer esto ahora primero porque teníamos horario auxiliar y segundo porque el último día de repente a veces no nos alcanza a responder todas las dudas y no queremos que pase eso, así que queríamos por lo menos dejar esto grabado, de hecho, para que lo puedan ver después. Oye, tengo otra duda. Sí, dale. ¿Qué tan precisos tenemos que ser con las explicaciones? Porque igual esto ya es como muy de bla bla. Ya, sí. Eh, sí, es cierto que les dije que entre más información mejor, pero no, creo que exageré porque igual tienen un cierto tiempo en el que pueden dar el control, así que no se espera que hagan párrafos grandes, se espera que sea una respuesta que tenga harta información, pero no necesariamente que se explayen tanto. Ya, Con lo que sea suficiente, si quieren, por ejemplo, con la A hacer un dibujo donde lo expliquen, como la señal que harían, o eh, eso, que la información tenga la respuesta suficiente, pero por ejemplo, eh, puede ser perfectamente de 2 líneas, 3 líneas, si es que tiene la información suficiente. No es necesario ya, que se explayen más todavía. bacán. De hecho, hay Gracias. respuestas que se pueden ayudar harto de dibujos, por ejemplo, la probablemente. Bueno, esta también es, si es que descubren un modelo para identificar, para cómo filtrar la cantidad de regresores, y ahí lo ponen y lo pueden explicar un poco y ya está. Y las ventajas también les pueden explicar en corto, si al final no se espera que ninguna de estas respuestas la respondan eh, que sea extensa. Se espera que sea precisa y ojalá harta información. No sé si tienen alguna pregunta de la P2 o de la P3.
Em, bueno, y si no hay preguntas, me gustaría saber si es porque está todo claro o porque están teniendo dificultades para entenderlo. Como para a veces uno ni siquiera sabe qué preguntar. No, por lo menos por mi parte se entiende bien lo que hay que hacer. Ya, dale, perfecto. Ya, ojalá sea el caso del resto también. Bueno, entonces eso, lo dejamos hasta aquí. Igual, sí, perdón por, creo que no debía haber dicho eso de que entre más información mejor, porque igual tienen un cierto tiempo en que tienen que resolver la prueba y em, si es que con una o dos líneas es suficiente la información que dicen, está bien también, sí. Eso. Ya, voy a dejar de grabar.